En la historia del Hollywood clásico, pocas rivalidades han alcanzado la intensidad y la fama de la que enfrentó a Bette Davis y Joan Crawford. Dos mujeres con orígenes y estilos distintos que, sin embargo, compartían un rasgo fundamental: la ambición de triunfar en una industria dominada por hombres y obsesionada con la juventud. Si bien su enemistad fue real, también se alimentó de rumores, estrategias de publicidad y el deseo del público de presenciar un choque de divas tan poderosas como fascinantes. A lo largo de más de 30 años, la industria cinematográfica las vio surgir como rivales en los géneros dramático y romántico. Pero la cúspide de ese conflicto llegó cuando ambas se encontraron rodando la misma película, Whatever Happened to Baby Jane, 1962. Este suceso, convertido con el tiempo en leyenda, condensó los elementos del Hollywood dorado: estatus de celebridad, envidias profesionales, temperamentos explosivos y una narrativa pública que disfrutaba enfrentándolas para alimentar el mito de dos reinas dispuestas a destruirse mutuamente. Sin embargo, detrás de las bromas pesadas, los celos y las maniobras de poder, se encuentran las trayectorias de dos mujeres que, bajo la apariencia de la hostilidad, compartían más semejanzas de las que la gente sospechaba. Primera parte: antecedentes de dos reinas en ascenso. Bette Davis. Nacida en 1908 en Lowell, Massachusetts, Bette Davis creció en un entorno en el que la independencia femenina no era la norma. Su madre, Ruth, la apoyó desde muy joven en su interés por el teatro y la actuación, motivándola a emprender audiciones en Nueva York. Pese a su aspecto poco convencional para los estándares de belleza de la época, Davis se abrió camino gracias a su determinación y talento dramático. En 1930 firmó con Universal, pero la relación no fructificó. Fue en Warner Brothers donde, tras algunas batallas contractuales, logró papeles que exigían un registro emocional intenso. Durante la década de 1930, Davis ganó renombre por su valentía en la elección de roles, a menudo encarnando personajes de una complejidad que pocas actrices se atrevían a representar. Ejemplos como Of Human Bondage, 1934, o Dangerous, 1935, por la que obtuvo su primer Oscar, consolidaron su reputación. De 1938 a 1942, logró 5 nominaciones consecutivas a los premios de la Academia, algo excepcional en aquel momento. Su estilo interpretativo combinaba una mirada penetrante con una dicción precisa, un temple férreo y la voluntad de mostrarse poco atractiva si el personaje lo requería. Bette Davis fue, por tanto, un prototipo de mujer segura y con agallas, dispuesta a retar los convencionalismos de la industria. Joan Crawford. Por su parte, Joan Crawford nació como Lucille Fay LeSueur en San Antonio, Texas, probablemente en 1904, aunque ella misma alimentó la confusión sobre su fecha de nacimiento. Su infancia fue errática, marcada por la ausencia de un padre estable y por la necesidad de trabajar desde muy joven. Aún así, desde la adolescencia mostró determinación para huir de la pobreza. En la década de 1920 consiguió pequeños roles y coristas en el circuito de Broadway, hasta que en 1925 firmó con MGM. El estudio consideró que su nombre real no resultaba atractivo y le dio el nuevo seudónimo de Joan Crawford. Crawford irrumpió como una presencia fascinante en la pantalla, encarnando a menudo papeles de trabajadora humilde que alcanzaba el éxito y encontraba el amor, reflejando el mito del self-made que resonaba con las audiencias femeninas en plena Gran Depresión. Detrás de esa fachada existían enormes sacrificios. Se imponía dietas rigurosas, supervisaba minuciosamente su imagen pública y respondía a un sistema de estudios que valoraba la juventud y la apariencia más que la autenticidad. Su estilo interpretativo podía variar entre el dramatismo y la sofisticación,
pero su principal sello fue la construcción de un glamour inquebrantable que seducía a la audiencia. Segunda rivalidad silente: rumores y gestos. Aunque ambas empezaron a brillar a mediados de los años 30, lo hicieron en estudios distintos. Davis reinaba en Warner Brothers, mientras Crawford era una de las joyas de Metro-Goldwyn-Mayer. Durante aquella etapa no existía un enfrentamiento abierto, pero empezaron a germinar comentarios que alentaban la comparación. Por un lado, Davis era admirada como una actriz de método, capaz de encarnar con realismo personajes hoscos o moralmente ambiguos. Por otro, Crawford, etiquetada en cierto momento como box office poison cuando sus películas perdieron tirón, se reinventó con Mildred Pierce, 1945, bajo el paraguas de Warner, logrando un Oscar y ensanchando su leyenda de resiliencia. El primer roce público se dio cuando Crawford abandonó MGM en 1943, en un movimiento osado con el que se unió a Warner Brothers, buscando mejores oportunidades. En el estudio coincidía, por fin, con Bette Davis, la actriz más respetada del momento. Según ciertas anécdotas, Davis consideraba a Crawford una invasora de su territorio, mientras la recién llegada expresaba, al menos de forma pública, una admiración por el talento de Davis. No obstante, esa apariencia de cordialidad escondía tensiones latentes. Se cuenta, por ejemplo, que Davis criticó el pasado de Joan, sugiriendo que había obtenido papeles por relaciones sentimentales con altos directivos. Crawford, por su parte, prefería esquivar el enfrentamiento directo, aunque soltaba pullas sutiles en entrevistas. Aún así, y pese a compartir el mismo estudio, no coincidieron en pantalla hasta casi 2 décadas después. Ambas triunfaban en distintos frentes. Davis en roles dramáticos, ocasionalmente autoritarios. Crawford en papeles de mujeres elegantes que luchaban para salir de la adversidad. El público las veía como dos reinas que jamás se encontrarían realmente en la pantalla. Tercero, el gran choque, Whatever Happened to Baby Jane. En 1962, el director Robert Aldrich, decidido a sacar partido de dos veteranas ilustres, orquestó el que sería uno de los encuentros más legendarios de la historia de Hollywood. Whatever Happened to Baby Jane presentaba una trama siniestra, dos hermanas encerradas en un hogar lúgubre, donde la crueldad y los secretos del pasado resonaban con tanta fuerza como la decadencia de sus carreras ficticias. Bette Davis encarnaba a Jane Hudson, exestrella infantil desquiciada, mientras que Joan Crawford daba vida a Blanche Hudson, una antigua celebridad de cine que había quedado paralítica. Se comenta que la película surgió gracias a la sugerencia de Crawford, quien vio una oportunidad de revitalizar su carrera. Aldrich, con astucia comercial, comprendió que la rivalidad real entre las actrices sería un gancho publicitario perfecto. No se equivocaba. El público acudió en masa, deseoso de contemplar en la pantalla los supuestos resentimientos de décadas. El rodaje estuvo plagado de anécdotas que, con el tiempo, se han magnificado. Una de las más célebres cuenta que Bette Davis, durante una escena en la que debía golpear a Crawford, la agredió con demasiada fuerza. Según la versión de Davis, fue un accidente. Según la de Crawford, un acto deliberado. Asimismo, cuando el guión exigía que Davis arrastrase a Crawford por el suelo, esta última, para vengarse, se llenó los bolsillos de pesas y piedras, con lo que Davis sufrió dolores de espalda al tener que moverla. La tensión y los pequeños sabotajes se convirtieron en parte del folclore cinematográfico. No obstante, ambos testimonios tienen matices. Davis reconoció que la película le otorgaba un papel jugoso tras un periodo de declive. Crawford, a su vez, admiraba el talento dramático de su contraparte, hasta el punto de haber propuesto su nombre a Aldrich. El problema era que Davis gozaba de un temperamento explosivo y poca paciencia para el divismo ajeno. Por su lado, Crawford se sentía herida
al no ser valorada de igual forma por la crítica, y sospechaba que Davis la miraba con condescendencia. El éxito de Whatever Happened to Baby Jane fue rotundo y relanzó momentáneamente sus carreras. Davis obtuvo una nominación al Oscar por su papel, pero Crawford no logró la candidatura. En una maniobra inolvidable, la noche de los premios de la Academia, Anne Bancroft ganó el galardón por The Miracle Worker y no pudo asistir a la ceremonia. Crawford, acordada con la productora, subió al escenario para recoger la estatuilla, arrebatando el momento de gloria que Davis habría capitalizado al menos con una aparición junto a la ganadora. Esa jugada dejó a Davis estupefacta y solidificó en el imaginario popular la idea de que las dos actrices se detestaban con pasión. Cuarta consecuencias y segundo intento de colaboración. La repercusión de Whatever Happened to Baby Jane impulsó planes para un nuevo filme con el mismo director y reparto, Hush, Sweet Charlotte, 1964. La premisa era repetir la fórmula del horror, con un toque sureño, y volver a lucrar con la rivalidad publicitada. Sin embargo, a las pocas semanas de iniciado el rodaje en Luisiana, Crawford abandonó la producción alegando problemas de salud y un ambiente insoportable. Finalmente, fue reemplazada por Olivia de Havilland. El escándalo no hizo más que crecer, pues la prensa especulaba sobre si Davis había conspirado para que Crawford renunciara o si ella simplemente fingía enfermedades para apartarse de un rodaje hostil. Sea cual fuese la verdad, Crawford quedó herida emocional y profesionalmente, y Davis completó la cinta con de Havilland, aunque el resultado no fue tan exitoso como el de Baby Jane. Este episodio marcó la última vez en que se planteó seriamente unirlas en pantalla. La enemistad oficial se selló, y Hollywood continuó alimentando la leyenda según la cual se aborrecían mutuamente. Aunque en entrevistas posteriores, Davis admitió que admiraba la persistencia de Crawford, el daño estaba hecho. El público ya había adoptado la narrativa del odio irreconciliable. 5. Trayectorias divergentes y últimos años. A medida que avanzaba la década de 1960, el panorama de Hollywood cambió drásticamente. El sistema de estudios perdía fuerza y la televisión cobraba relevancia. Las actrices veteranas encontraban menos papeles en el cine, y aunque tanto Bette Davis como Joan Crawford probaron suerte en la pantalla chica, los resultados fueron desiguales. Bette Davis tras Hush. Sweet Charlotte. Davis continuó participando en películas de terror gótico y apariciones especiales en televisión. En 1977, se convirtió en la primera mujer en recibir el premio honorífico del American Film Institute por su trayectoria. Sin embargo, sus últimos años también estuvieron marcados por tensiones familiares. Su relación con su hija, Barbara B.D. Hyman, se rompió cuando esta última publicó un libro en el que describía a Davis de manera poco halagadora. Además, la actriz sufrió complicaciones de salud, entre ellas una mastectomía por cáncer de mama en 1983 y varios derrames cerebrales que limitaron su movilidad y dicción. Pese a ello, Davis mantuvo su carácter combativo y dio entrevistas donde defendió su trayectoria y se mostró orgullosa de haber luchado contra el machismo de la industria. Falleció en 1989 en Francia, dejando como epitafio en su tumba la frase "She did it the hard way", lo hizo de la manera difícil, un resumen de la imagen que cultivó de mujer tenaz, enfrentada a un sistema que menospreciaba a las actrices una vez superada cierta edad. Joan Crawford. Por su parte, la carrera de Crawford se prolongó hasta 1970, con la cinta Trog, un filme de ciencia ficción y terror que lamentablemente no alcanzó el éxito esperado. En 1973 se retiró definitivamente, afectada por problemas de salud y por la decisión de no mostrarse públicamente si no se sentía perfecta,
ante las cámaras. Se recluyó en su apartamento de Nueva York, donde vivió aislada los últimos años. La muerte de Crawford en 1977 pasó relativamente inadvertida, hasta que, al año siguiente, su hija adoptiva Christina publicó Mommy Dearest, donde narraba supuestos episodios de maltrato por parte de su madre. El libro conmocionó a la opinión pública y generó un fuerte debate sobre la veracidad de dichas acusaciones. Sea o no fiel a la realidad, la publicación afectó la imagen de la difunta actriz, quien durante décadas se había esforzado por proyectar elegancia y perfección. Aún así, sus seguidores defienden su legado como una de las grandes del cine clásico y recuerdan sus interpretaciones en cintas como Mildred Pierce o Humoresque. 6. El legado de la enemistad y la visión contemporánea. El conflicto entre Bette Davis y Joan Crawford trasciende la anécdota. Pone de manifiesto cómo la industria del espectáculo, particularmente en los años dorados de Hollywood, alentaba las rivalidades femeninas para atraer la atención del público. Los jefes de prensa explotaban cualquier desencuentro entre actrices con fines promocionales, y la prensa sensacionalista reforzaba las historias de catfights o peleas de gatas, porque resultaban muy vendibles. El público, por su parte, se enganchaba a estas narrativas que combinaban drama real y ficción. La serie televisiva Feud, 2017, dirigida por Ryan Murphy y basada en la relación entre Davis y Crawford durante el rodaje de Whatever Happened to Baby Jane, reavivó el interés por su historia. Aunque con licencias dramáticas, la producción sirvió para reflexionar sobre el rol que jugó la industria al enfrentar a dos estrellas que podrían haber colaborado fructíferamente en otras circunstancias. La serie también subrayó las paradojas de la fama, mujeres talentosas que debieron sacrificarse por papeles más escasos a medida que envejecían, y que en lugar de formar alianzas, se vieron empujadas a competir hasta la extenuación. Más allá de la rencilla, hoy se valora a Bette Davis y Joan Crawford como iconos de la era dorada, pioneras en abrir camino para las actrices independientes y dueñas de su propia imagen. Ambas se rebelaron, cada una a su manera, contra un sistema que las encasillaba en papeles repetitivos. Davis sostuvo feroces disputas con Jack L. Warner para obtener mejores condiciones laborales y más control sobre los proyectos. Crawford, etiquetada como acabada en varias etapas, se reinventó y triunfó en dramas adultos que subrayaron su capacidad para transmitir vulnerabilidad y fuerza. Séptima perspectiva personal. Similitudes en la lucha. Un análisis más profundo revela que, lejos de ser opuestas, Davis y Crawford compartían muchas similitudes. Origen humilde y ambición. Ambas provenían de familias en las que no había grandes fortunas ni conexiones con la élite cultural. Su ascenso se debió en gran parte a una voluntad inquebrantable y a su deseo de escapar de la pobreza o la falta de oportunidades. Choques con el sistema de estudios. Tanto Davis como Crawford pelearon contra los contratos abusivos y se arriesgaron a juicios legales para conseguir más libertad. Davis fue pionera al llevar a Warner Brothers a juicio en 1936 para reclamar autonomía artística. Crawford solicitó la rescisión de su contrato con MGM cuando las propuestas fílmicas se estancaron. Resiliencia tras el declive. Ambas fueron consideradas veneno de taquilla en algún punto de sus carreras. Aunque en distintos momentos históricos consiguieron reponerse. Davis con Jezebel, 1938, y una serie de papeles que la encumbraron. Crawford con Mildred Pierce, 1945. Aún así, la presión por mantenerse relevantes era asfixiante. Imagen pública. Davis cultivó una reputación de actriz seria, a veces brusca, pero genuina en su arte. Crawford, en cambio, se apoyó en un glamour sofisticado. Sin embargo, las dos comprendían la importancia de la publicidad y sabían manejarse con la prensa.
las historias de rencor mutuo se veían potenciadas por la necesidad de generar titulares, soledad y retos familiares. Ni Davis ni Crawford tuvieron relaciones familiares sencillas. En el caso de Davis, con una hija que la acusó de ser una madre fría. En el de Crawford, con hijas adoptivas que la retrataron como abusiva. Estas controversias, sumadas a divorcios y pérdidas sentimentales, indicaban la fragilidad que se ocultaba tras la fortaleza aparente. Octavo acto: la memoria posterior a sus muertes. Cuando Joan Crawford falleció en 1977, su partida no generó la conmoción masiva que tal vez habría ocurrido en décadas anteriores, pero sí motivó reflexiones sobre su legado. Las controversias aumentaron con la publicación de Mommie Dearest, 1978. Para muchos, el libro fue una afrenta cruel. Para otros, la develación de una personalidad atormentada. En cuanto a Davis, que todavía vivía, se le preguntó en entrevistas sobre su antigua rival. Sus respuestas, aunque mordaces, mostraron un matiz de compasión. Davis sabía bien cómo Hollywood podía distorsionar las vidas privadas. En 1989, al morir Davis, se cerró un ciclo. La prensa recordó su enemistad con Crawford como una de las historias más suculentas jamás salidas de Hollywood, pero también reivindicó su enorme aportación al arte cinematográfico. Ambas dejaron películas convertidas en clásicos. Davis con All About Eve, 1950, Now, Voyager, 1942, Dark Victory, 1939, Crawford con Grand Hotel, 1932, Mildred Pierce, 1945, Possessed, 1947. El tiempo ha permitido revisitar esos trabajos y apreciar sus dotes artísticas por encima de la rivalidad. Noveno. Análisis y alcance cultural. La memoria colectiva suele recordar las grandes enemistades de Hollywood con cierta fascinación, pero la de Bette Davis y Joan Crawford resalta por su longevidad, la ferocidad aparente y la combinación de personalidades magnéticas. Se ha convertido en un arquetipo de la batalla de divas, que se reproduce en documentales, libros y series de televisión, casi siempre con fines de entretenimiento. La sociedad contemporánea invita, no obstante, a matizar esa narrativa. Las anécdotas del rodaje de Whatever Happened to Baby Jane no deberían eclipsar que, bajo la superficie, había dos actrices maduras intentando salvar sus carreras en un Hollywood poco dispuesto a dar papeles de calidad a mujeres mayores de 40. Cada una enfrentaba los prejuicios de una industria sexista. Davis, por ejemplo, dijo una vez que las actrices eran como los boxeadores. Se las elogia, se las explota y cuando ya no sirven, se las descarta. Crawford opinaba que cumplir años en Hollywood era como luchar contra el espejo, y deseó en repetidas ocasiones tener mayor control creativo. Ese debate sigue siendo vigente. La falta de ofertas laborales para mujeres de cierta edad, el ninguneo de la industria y la presión para perpetuar la juventud siguen latentes. Así, la historia de su enemistad se inserta en un marco más amplio de lucha por la supervivencia profesional. En cierto modo, cada una vio en la otra el espejo de sus inseguridades y el recuerdo constante de que, en esa pugna por los roles, solo podía triunfar una. Por tanto, la rivalidad también se alimentaba de la escasez de oportunidades de calidad. Décimo legado, compartido en el Hollywood inmortal. Con el paso de los años, las nuevas generaciones descubren los filmes de Davis y Crawford y se interesan por las historias de glamour, presión y rebeldía que definieron el Hollywood clásico. El contraste entre ambas personalidades, uno de los principales atractivos, puede resumirse en la frase atribuida a Davis sobre Crawford. Ella durmió con todas las estrellas de MGM, excepto Lassie. Y la supuesta réplica de Crawford, aunque hay dudas sobre su autenticidad. No odio a Bette Davis, pero hasta un ciego puede ver que se muere de envidia.
Estas citas, reales o exageradas, ilustran lo que la gente deseaba creer: dos mujeres mordaces en un duelo verbal infinito. Sin embargo, detrás de esos titulares se hallan dos trayectorias brillantes. Davis se erigió en una de las actrices más talentosas del siglo XX, venerada por críticos y cinéfilos por su dominio de la técnica dramática. Crawford, con una evolución desde roles de chica trabajadora hasta interpretaciones de gran dramatismo, supo encandilar a audiencias diversas, dejando una huella imborrable en la cultura popular. Tras la muerte de ambas, sus respectivas figuras han sido objeto de reediciones, ciclos de cine, libros biográficos e investigaciones que buscan separar el mito de la realidad. La frontera, no obstante, sigue difusa, porque la rivalidad alimenta la fama póstuma y el interés de un público que aún goza con el lado más sensacionalista de Hollywood. Para muchos, la disputa Davis-Crawford simboliza el precio de la gloria en un sistema que, a menudo, impulsa a las mujeres a chocar en lugar de cooperar. 11. Reflexiones finales. La enemistad entre Bette Davis y Joan Crawford es un espejo de las contradicciones de Hollywood. Ambas llegaron a la cumbre con estilos opuestos. Davis destacaba por su actitud de «no importa la belleza, sino la calidad de la actuación», mientras Crawford cultivaba la imagen de refinamiento y glamour. Y, sin embargo, también coincidían, dos mujeres esforzándose por brillar en un entorno que las presionaba sin cesar. El fervor del público por su confrontación refleja cómo la audiencia ama el drama dentro y fuera de la pantalla, especialmente si se enmarca en la idea de duelo de titanes. El impacto cultural es innegable. La frase «Pero Blanche, eres tú, Baby Jane», ha pasado a la posteridad como un símbolo del terror psicológico, y los rumores de venganzas en el set se convirtieron en anécdotas recurrentes en la cultura popular. La imagen de dos divas ancianas que se odian sin freno fue repetida hasta el cansancio, oscureciendo a veces su legado como actrices extraordinarias. Hoy, la reivindicación de su calidad artística va de la mano con la fascinación por aquel conflicto irreconciliable. Finalmente, podemos preguntarnos si el mundo del espectáculo, al explotar y maximizar sus choques, privó al cine de más colaboraciones memorables. Algunos expertos sostienen que la competitividad directa de la época, fomentada por los jefes de estudio y la prensa, restó oportunidades de verlas en proyectos diferentes. De cualquier modo, sus caminos se cruzaron en la pantalla para dejarnos una película icónica y un relato lleno de matices. Tras la muerte de ambas, Bette Davis y Joan Crawford se convirtieron en leyendas, y su enemistad, real o magnificada, pasó a ser una de las grandes historias del Hollywood clásico. Despedida de la segunda parte. Así termina esta segunda parte, dedicada al famoso conflicto entre Bette Davis y Joan Crawford. Más que un simple enfrentamiento personal, su historia sirve como testimonio de la dinámica despiadada de la industria cinematográfica y de cómo el público se ve atraído por las sombras tanto como por el brillo de las estrellas. Las dos reinas de la Warner simbolizaron los extremos del glamour y la tensión que definieron la era dorada de Hollywood. Hoy, sus nombres siguen resonando, asociados tanto a sus grandes interpretaciones como a una rivalidad que, en buena medida, les fue impuesta y de la que también supieron sacar rédito, conscientemente o no. Pese a todo, su legado principal sigue vivo en las películas que protagonizaron y que continúan maravillando a las nuevas generaciones. Tras décadas de chismes, anécdotas y leyendas, el tiempo ha reconocido en Bette Davis y Joan Crawford dos estilos interpretativos inigualables y una contribución enorme a la historia del cine. La hoguera de su rivalidad, que aún chisporrotea en la memoria colectiva, es solo uno de los tantos elementos que consolidan el mito de un Hollywood en el que la ficción y la realidad se mezclan continuamente
para alimentar la fascinación del público.